Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida a otra clase de sociología a través de este medio de virtualidad, clases grabadas, ¿sí? Bueno, como habíamos mencionado en la clase anterior, hoy vamos a ver la unidad número 5, parte 2. Esta es una unidad un poco extensa, por lo tanto se divide en dos clases de entre 30 y 35 minutos, como dijimos. Bueno, como nosotros estuvimos viendo tanto en la clase como en el trabajo desarrollado anteriormente, estuvimos viendo el tema de la movilidad social y el tema de eh, la conducta social, es decir, formas de controlar la conducta del individuo en su aspecto con los demás ciudadanos en, un- en una sociedad, ¿sí? Eh, y vimos que por una razón lógica, por una cuestión de necesidad, los individuos requieren, a través de diversos mecanismos, que se establezcan diversos patrones de conducta a ser seguidos, ¿sí? Esto depende obviamente del estado, de las ideas, de la moral, ¿sí? Respecto del cual se va a basar la sociedad en la cual se están aplicando justamente o se está tratando de restringir este tipo de conductas, ¿sí? Nosotros, como lo fuimos viendo, existen distintos autores como Karl Marx, como Hobbes, ¿no es cierto?, que establecen que la conducta del hombre siempre está condicionada porque si se le dejase a su libre albedrío, el individuo de por sí, si cada uno hace lo que quiere, estaríamos en, lamentablemente, una situación de caos, ¿sí? Eh, bueno, por eso es necesario ese control sobre la conducta y más sobre todo en una sociedad donde hay que respetar, ¿no es cierto?, los derechos de los demás. Eh, Como justamente esta materia, la sociología, se refiere a el estudio de la conducta humana en sociedad, este es un tema muy importante, ¿sí? Es decir, los elementos que se utilizan para controlar esa conducta son elementos de estudio de la sociología. Por lo tanto, hablamos de dos metodologías o de dos formas que existen para estructurar, podríamos decir, la conducta de un individuo en sociedad. Y estamos hablando de los medios formales o informales. Hablábamos de los medios informales como aquellos medios para control de conducta o para impartir determinadas conductas que no están institucionalizados, que no tienen un estatuto específico, que no tienen un sistema de jerarquización y que lo vemos reflejado, por ejemplo, en lo que es la familia, la religión, la escuela, los grupos de pares, los medios de comunicación, la moda, los hábitos. Es decir, son todos estos medios que nos van indicando o estableciendo algunos patrones de conductas sin tener una normativa específica o una estructura específica para hacerlo, sin que ello sea, ¿cómo te puedo decir? Eh, Sin relativizar a estos medios de, de formación de conducta, atento a que muchos de ellos incluso tienen una determinación en la conducta mucho más fuerte que los medios formales, que son aquellos medios que tienen sí o gozan ya de una estructura formal, de una institucionalización y deben estar legislados o regulados a través de la aplicación de un mecanismo como son el Estado, como es el Estado, ¿no es cierto? Como son los códigos normativos, ¿sí? Como son las instituciones de carácter policiales en su ámbito tanto de control como de prevención y represión, ¿sí? Que son todos métodos de control de conducta ya respaldados en una norma, en una violación de de una, de una determinada conducta establecida en, en un complejo normativo, ¿sí? Dijimos que no tenemos que relativizar a lo que son los medios informales porque, por ejemplo, muchos de ellos son formadores de conducta basado en, como es en el caso de la familia, el amor, la solidaridad, como es la solidaridad en los principios, como es la religión, en lo que es la moral, la ética, ¿sí? Las ideologías también, y que hacen muchas veces que los patrones de conducta sean mucho más complejos o
arraigados que incluso aquellos patrones de estructura formal que meramente se cumplen para, por ejemplo, no tener una sanción. Es decir, no realizo determinada conducta porque evito así tener una sanción, en lugar de no realizo esta conducta porque tengo una afectación moral, social, eh, una cuestión ética. ¿Sí? Muchas veces estos son, por eso digo que los medios formales muchas veces son mucho más arraigados o mucho más difíciles, ¿no es cierto?, de modificar que los métodos formales. Bueno, cuando miro hacia el costado es justamente porque para hacer la seguida de tema conforme el programa de clases. Tenemos mecanismos o estrategias de control sociales que están establecidos a través de los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación hoy por hoy son un elemento, podríamos decir, cuasi determinante en lo que es la determinación de un patrón de conducta de los individuos en sociedad. Estamos en una sociedad completamente invadida de lo que son los medios los medios masivos de comunicación. En principio se hablaba simplemente de lo que era la televisión. Hoy por hoy tenemos todo el bagaje de medios como son las redes, ¿sí? En los celulares, TikTok, Instagram, ¿sí? Telegram, lo que era eh, eh, ahora digamos, bueno, todo, todo lo que son, ¿no es cierto?, medios masivos de comunicación, en los cuales a su vez también impactan o reflejan determinadas, o buscan, ¿no es cierto?, generar determinados patrones de conducta. Nosotros tenemos a través de estos medios cómo se generan, cómo aplicadas determinadas estrategias pueden tener determinados resultados. Por ejemplo, la socialización, ¿sí? La socialización refiere específicamente que a través de los medios de comunicación o cuando el individuo se lanza, habiendo pasado por la etapa formativa de la familia, de la educación y demás, ya empieza como individuo a salir a la sociedad y tener interrelación con los demás. Pero a su vez también, conformando su personalidad, hoy por hoy es abarcado por lo que son los medios de comunicación, la tele, ¿no es cierto?, las redes, y vemos que muchas veces eh, aquellos conglomerados que tienen el manejo de los medios de comunicación, a su vez también tienen una directa relación en las conductas o los patrones de conductas que se buscan reflejar al momento de, ¿no es cierto?, una determinada situación social. Claro ejemplo, estamos viviendo hoy en la Argentina con lo que refiere a la etapa de elecciones, la votación. No existe ningún individuo que al ingresar a su teléfono no esté bombardeado, ¿no es cierto?, con lo que refiere a determinados candidatos, a lo que se llama, por ejemplo, campañas con o anti tal, ¿sí? Vemos que es muy marcado lo que refiere eh, al ir en favor o en contra, o a las campañas en contra de determinados individuos, y eso hace todo a aquellas personas o aquellos conglomerados que pueden eh, influir en el manejo de las redes sociales y a su vez en influir en aquellas personas que, o por falta de capacitación, o por falta de conocimiento, o meramente por eh, no ignorancia, sino por un poco de ingenuidad, se dejan llevar por los comentarios o por lo que pueden ver a través de los medios sociales. Es decir, porque se haya reflejado en un medio social no quiere decir que sea cierto, o por lo pronto no se somete a un análisis crítico. Eh, Ejemplo muy claro de esto es lo que se dio con, si pueden ver, en la película la escuela de Cambridge, ¿sí? Cambridge Analytica es un proyecto en el cual, a través de base de datos realizado por una institución, lo que hacían estas personas eran contratadas y
recopilaban toda la información de datos que un individuo puede tener a través del manejo de las redes y establecían perfiles. Con el establecimiento de estos perfiles, ¿qué hacían? Se vendían esta información a aquellas personas que la querían utilizar para, por ejemplo, sus determinadas campañas, en este caso de carácter político. Pero así también pueden ser para cualquier tipo de medios, sería en carácter de marketing, para las comidas, para la venta de tecnología, etc. Es decir, puede ser utilizado para cualquiera. Lo que se hace es, se buscan los perfiles de los individuos y se establecen determinados grupos, ¿no es cierto?, donde se dicen, bueno, personas que están a favor de tal candidato, personas que están a favor de tal otro, que están en contra o que tienen un rango de incertidumbre, que no se sabe a quién votar. Entonces, si yo tengo y puedo conocer cómo yo constantemente estoy interactuando con mis redes sociales, hasta inconscientemente al interactuar con las redes sociales, yo estoy estableciendo qué perfil de votante soy, qué perfil de ciudadano soy respecto a si tengo o no tengo interés en el Estado, si tengo interés con a quién voto, a quién no voto, etcétera, etcétera. Si yo estoy viendo constantemente noticias respecto del oficialismo, apoyando, haciendo comentarios, va a salir, se va a determinar mi perfil. Por ejemplo, oficialista, opositor, ¿sí? Entonces, lo que hacen estas empresas o estos grupos es tomar toda esta información y venderla, por ejemplo, al candidato, a un determinado candidato y decir, mira, tenés esta franja de individuos de tal a tal edad o de tal grupo social eh, que está incierto, que no sabe a quién votar. ¿Cómo lo sé? Porque justamente el manejo de sus redes determina que es una persona que no o no presta atención o no tiene interés, etcétera. Esta persona adquiere esos datos y a través ya de otra, ¿no es cierto?, de diversos medios como es la campaña publicitaria, a través de redes, a través de televisión, etcétera, empieza a bombardear a esos usuarios que están en esa franja de incertidumbre. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, empiezan a aparecer constantemente, así como cuando uno abre el celu, te aparece en campaña, te aparece en publicidad y demás, todo a favor, a favor, a favor, a favor de determinada persona. Eso hace que hasta inconscientemente al momento de votar tenga una conducta determinada o empiece a generar determinado interés en esa persona. Es lo que claramente surgió con la figura de Javier Milei en la República Argentina, una persona que se disparó en lo que es la búsqueda de Google, lo que es el tema de entrevistas, lo que es el tema de campaña multimediática. Por lo tanto, generó, ¿no es cierto?, un crecimiento exponencial que es lo que llevó a una fuerza que no está hace 2 años en la República Argentina a estar compitiendo hoy en un sistema de balotaje. ¿Sí? Entonces vemos cómo los medios masivos de comunicación son un factor determinante al momento de establecer los patrones de conducta de los individuos en una sociedad. También tenemos cuando estos mismos, ¿no es cierto?, hablan de lo que es pueden establecer metodologías de prevención, serían los medios masivos de comunicación como sistema de prevención, es decir, evitar a través de la educación, de la información y de campañas determinadas conductas, como es, por ejemplo, campañas que son sobre concientización sobre las adicciones, sobre la morbosidad, sobre las relaciones sexuales en personas muy jóvenes y así, diversas lo que es el tema del bullying, el grooming, hoy está muy presente a través de las campañas publicitarias. Y por último también los medios masivos de comunicación nos sirven como un medio de represión cuando se demuestra o se trata de visualizar el tema de castigar determinadas conductas que están en contra de la sociedad. Es decir, siempre se identifica, digamos, todo lo que refiere a la conducta negativa, ¿sí?, o aquellas que va atenta contra un determinado estado de derecho y demás. Y los medios de comunicación son como que son una forma muy fácil de llegar de forma masiva y dejar demostrado que determinada conducta es impropia. Claro ejemplo de ello es lo que se trató de hacer con el caso de Martín Insaurralde, el candidato a concejal de Loma de Zamora, con su publicación donde se lo vio, por ejemplo, en un yate de alta gama, con una persona, con una modelo, etcétera, etcétera.
Independientemente de la vida privada de esta persona, este es un funcionario público. Y se empezó a tocar el tema del enriquecimiento ilícito. Incluso a punto tal que hoy por hoy está investigado, siendo investigado, dado de baja de todas las campañas políticas, ¿no es cierto? Y se están visualizando todos los procesos que se están llevando a cabo, como allanamiento, denuncia y demás, en contra de esta persona. Esto es como que se busca evidenciar lo que es la faz represiva, ¿sí?, de los mecanismos de controles sociales. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos, eh, cuando hablamos de los medios formales de control social, ya dijimos que son los que se implementan a través de las leyes, de las regulaciones y de los estatutos, y que obviamente tienen un respaldo del gobierno porque eh, los, los Los medios formales son aquellos que tienen la posibilidad de coactar la voluntad de un individuo para que una conducta no se lleve a cabo. A diferencia de los medios informales, ¿no es cierto?, que son medios que tratan de influir o de invocar una determinada conducta, como son los hábitos, la religión a través de la moralidad y demás. Es decir, es el individuo el que decide si actúa de una manera u otra. Sin embargo, cuando hablamos de los medios formales, ya nos estamos refiriendo, por ejemplo, al Estado en su faz de fiscalizador, al Estado en su faz de poder de policía, es decir, delimitar los derechos del individuo y hacerlos o condicionar determinadas conductas a determinadas normas, ¿sí? Como son, por ejemplo, a través de las normas penales, a través de las infracciones y eh, ese control, podríamos decirlo, de la conducta del individuo, lo lleva a través de la fiscalía, de la policía y de cualquier método administrativo o organismo administrativo de control de la conducta del individuo. Eh, Podemos clasificar también a estos medios de control formal en su fase persuasiva y coactiva. Cuando hablamos de persuasiva, nos referimos a esos medios de controles sociales donde que se introduce, ¿no es cierto?, al individuo y cuenta con un aparato coactivo, pero a través de sus normas lo que busca es tratar de convencer al individuo que evite persuadir al individuo a no cometer determinadas conductas. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos los códigos de faltas o contravenciones municipales. El tema del consumo de bebida alcohólica se puede masivizar o hacer campañas incluso a través de las redes sociales donde, por ejemplo, el alcohol cero, ¿sí? Y eso lo que hace es tiene un carácter de carácter persuasivo. Sí, a su vez, como se pueden hacer campañas o se hacen campañas de concientización, esos son todos métodos eh, eh, persuasivos. Ya cuando el individuo incumple determinada norma de conducta, se pasa a su faz coactiva. La faz coactiva es aquella facultad que solamente el Estado, es decir, en un Estado de Derecho es el único poder que tiene la facultad de ejercer fuerza o coacción y coaccionar el actuar o la conducta de los individuos es el Estado. ¿Cómo lo hace? A través de su poder de policía, a través de los fiscales, a través de los jueces que toman las resoluciones. Es decir, la conducta del individuo solamente puede ser coactada por el Estado. No existe en un Estado de Derecho otra potestad, otro sujeto que tenga la potestad de coactar los derechos del individuo como si lo puede hacer el Estado. ¿Sí? Entonces, el Estado es quien tiene el monopolio, podríamos decir, del uso de la fuerza en el Estado de Derecho. ¿Sí? Es decir, es el único que me puede imponer una multa, es el único que me puede detener e infraccionar, por ejemplo, al cometer un delito. ¿Sí? Bueno. Eh, Características propias de lo que es el derecho como control social. El derecho como control social
refiere el derecho refiere al orden coactivo de la conducta humana. Es decir, es una manera formal de controlar la conducta humana que está regulado a través de normas específicas. Ese es el derecho. ¿Sí? Es decir, el Estado utiliza las herramientas del derecho, ¿sí?, a través de las leyes, de las normas de todo tipo, para controlar las conductas de los individuos, desde resoluciones, desde el pago de impuestos, nadie lo hace voluntariamente, se les tiene que imponer, hasta determinadas conductas de hacer o no hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características propias del derecho como control social? El primero y más importante, creo yo, que hace a la coercibilidad, es decir, la característica por lógica de una norma jurídica es la posibilidad de ser coactiva, es la posibilidad de que ante la norma siempre está estructurada de dos maneras, una hipótesis y una consecuencia legal. La hipótesis es la conducta que se busca sobre el cual se legisla, y la consecuencia legal es justamente la sanción que se da al incumplimiento o no de esa conducta. Entonces, la coercibilidad, la posibilidad de que en caso de incumplimiento el Estado te obligue de forma coactiva a que vos cumplas, es la principal característica que tiene el derecho. Después tenemos lo que hace específicamente ya la sanción jurídica, que hace efectiva, sería, uno es la posibilidad de fuerza y otro es la sanción, es decir, la sanción jurídica hace efectivamente a que ante el hecho de incumplir con una norma jurídica se permita establecer una sanción específica, ¿no es cierto?, regulada a través de un ordenamiento jurídico que es el que respalda o legitima eh, a esta norma, ¿sí?, que hace efectiva la coercibilidad, podríamos decir. Y por último, el, el derecho como forma de control social es un mecanismo de control social complementario, por cuanto todas aquellas conductas que el Estado busca regular y demás, ya en principio fueron atacadas o fueron siendo atendidas o fueron formadas a través de los medios informales de control de conducta, como son la escuela, la iglesia, ¿no es cierto?, los grupos de padres y demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo para el hecho de no robar, vamos a partir de una norma específica, no robar, ¿sí? O el que robare a otro será condenado, eh, el que se apoderare total o parcialmente, en realidad es la norma, ¿sí?, de una cosa ajena, será condenado con una pena de entre, por ejemplo, 3 y 6 años de prisión. El hecho de robar, de apropiarme de algo ajeno, es una conducta que está regulada, ¿no es cierto?, en el Código Penal, pero a su vez también tiene un elemento intrínseco propio del individuo respecto a la moralidad, es decir, respecto a la ética de cada individuo y a la formación que cada uno tiene, respecto a si yo soy una persona que tengo la intención de, si tengo la posibilidad, apropiarme de algo que no me corresponde. Muchas veces esta formación o esta regulación de la conducta viene más del lado de los principios que de lo que es propiamente legal. Entonces, lo evito hacer esto más por mis principios que porque eh, hay una norma que me lo prohíbe. Por ejemplo, encuentro una billetera que no tiene identificación, voy a la policía, se lo doy a la policía. Pero ¿por qué si encontré algo en la vía pública y que no es que no tiene dueño, sino que no puedo identificar a su dueño? Por lo tanto, me lo podía quedar tranquilamente, nadie me vio, etc. Pero, por una cuestión de principio, una cuestión de personal de conducta, prefiero evitarlo. ¿Sí? Bueno, eso son lo que hacen. Entonces, las normas son muchas veces complementarias a a estas cuestiones propias, ¿no es cierto?, de, de los elementos o de los medios de controles informales. Y por último, ya vamos a ver lo que es la conducta desviada, ¿sí?, la conducta desviada y la conducta marginal. De este tema vamos a hacer un poco un resumencito de lo que tenemos en el material didáctico. Cuando hablamos de conducta desviada, hacemos
especialmente una referencia a una conducta en la cual, por una, podríamos decirla, por una política estatal, eh, se busca que una determinada conducta que afecta al- a la sociedad, que afecta a los individuos que viven en ella, que afecta a la idea de Estado, que afecta a, a la ideología, a la moral, que afecta a los individuos en sí, eh, debe ser evitada o debe ser contenida. Esta conducta desviada hace, ¿no es cierto?, tiene la característica de ser una conducta dañina y que viene podríamos decirlo, a no poder hacer nociva para la sociedad y que se da con una continuidad en el tiempo. No es una conducta aislada. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, no es un hecho aislado. Por ejemplo, eh, una persona que por una cuestión eh, eh, una persona que por ejemplo con un vehículo choca, ¿sí? Y en un accidente, tiene un accidente de tránsito y en ese accidente de tránsito produce la muerte de otra persona, va a tener que ser responsable, ¿no es cierto?, en lo que es el aspecto civil, reparación de daño y demás. Ahora, si ese es un hecho aislado de una conducta que genera un perjuicio, pero si es una persona que con dolo, con intención, a través de un vehículo, utilizando un vehículo como herramienta, ha provocado la muerte de otra persona y ya es reiterado, ¿no es cierto?, en esa conducta, o ya lo hace de forma consciente y con intención de provocar daño, eso es una conducta desviada. Mientras que el otro es un hecho aislado, es un acto, es una conducta ocasional, el otro sí es una conducta desviada. Podemos atribuirlo esto, por ejemplo, a lo que puede ser casos de terrorismo, una conducta con tendencia a provocar el caos en una sociedad. Eh, una conducta desviada puede ser, por ejemplo, las personas que tienen, eh, que son asesinos seriales, o aquella persona que está dedicada a la delincuencia como un medio de vida. Es decir, esas son personas que ya tienen una conducta desviada, es decir, aquella conducta que se realiza de manera consciente y que tiene como intención generar un daño a los demás, generar un daño en la sociedad. Eso es una conducta desviada. ¿Sí? ¿Qué sucede con la conducta desviada? Al ser un hecho que ya está implícito en el individuo, que existe una voluntad detrás, que, que existe una motivación muchas veces en producir ese daño, en producir un malestar en la sociedad, muy pocas veces puede ser corregida. Existen diversos mecanismos para sancionarla, pero muy pocas veces pueden ser corregidas. Por lo tanto, se, se le da o se le abarca más en lo que son los medios de control formal de la conducta que los medios informales. ¿Por qué? Porque ya son conductas que están irrigadas, son conductas que ya están o que no pueden ser controladas de manera específica y además porque producen un perjuicio muy grande. Es como tratar de instalar la idea eh, que por ejemplo, no sé, asesinar está bien o asesinar gente pobre está bien, el tema de la discriminación. Eh, Todo esto son conductas de carácter desviada. Así, es decir, entonces, esa conducta consciente, voluntaria, que tiene como intención producir un daño, ¿no es cierto?, a la sociedad o a los individuos de una sociedad. No tenemos que comparar la conducta desviada con lo que es una conducta marginal. La conducta marginal o la marginalidad de la conducta viene referida o tiene como su centro antropológicamente. Marginal viene de margen, de ser marginado. Marginar es apartar del centro. Entonces, cuando hablamos de marginalidad, nos hacemos referencia a algo que está apartado de un centro, ¿sí? Que se lo separó. Eso, analógicamente, se lo fue aplicando a la marginalidad respecto a, por ejemplo, determinados individuos, sectores sociales y demás.
generalmente los más vulnerados de escasos recursos. Es decir, se los aparta del centro o se los hace hacia afuera por una cuestión de justamente de visión, como de manejo de grupos, de manejo de sociedad y demás. Y eso llevó a que la palabra marginalidad tenga una connotación negativa cuando en su origen no lo es. O sea, por ejemplo, apartar del centro se lo puede decir en cualquier sentido o a aplicar en cualquier rumbo de la vida. Hablar de marginalidad no tiene que ser en sentido negativo, pero nosotros lo cargamos de una connotación negativa cuando atribuimos a la marginalidad a referirnos a determinados grupos sociales de menores recursos, de menores posibilidades económicas, de menores estratos sociales, donde se afecta o donde tienen menores posibilidades de educación, de alimentación, de trabajo, etc. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que conducta desviada y conducta marginal son cuestiones completamente diferentes. Y nosotros vemos marginalidad en las conductas en todos los ámbitos de nuestra vida y muchas veces no somos conscientes de ello. ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, en una fila no se le permite, o por ejemplo, en una fila no se respeta la prioridad de paso de los mayores, personas embarazadas, además, ¿sí? O vemos marginalidad muy relacionada a lo que son el bullying y demás, cuando en los colegios se lo apartan los chicos que son más callados, que tienen alguna necesidad especial, ¿sí? Son todos tipos de marginalidad aplicado a la conducta que muchas veces no lo tenemos incorporado como algo propio o como un conocimiento propio de que eso es una conducta marginal. Entonces, es muy importante ver que una conducta desviada se refiere a una conducta que se busca sancionar porque de manera voluntaria, intencional y más quiere producir un daño en sociedad, mientras que la conducta marginal muchas veces es una conducta que se desarrolla fuera de un núcleo social establecido, ¿no es cierto? Pero que muchas veces no está cargada de una connotación negativa. Por ejemplo, se me margina de jugar al fútbol, por ejemplo, porque estoy lesionado de la rodilla. Es una conducta marginal que me dejen de lado, pero no quiere ser o no tiene una carga o una connotación negativa. ¿Ah? Bueno, entonces, hasta acá llegamos con la unidad número 5. Muchas gracias y procederé a elevar o poner el trabajito para ver el nivel eh, de aprehensión que tuvieron de esta clase. Que tengan buenas tardes.